Buenas noches con todos. A nombre de CSO Capacitaciones, le damos la bienvenida a nuestro curso de seguridad basada en el comportamiento o basada en la conducta. Antes de iniciar, para las personas que están viendo la clase a través de la laptop, seguramente ven el recuadro con el video de nuestra ponente sobre la diapositiva. Si ubican en la parte inferior derecha de ese recuadro, hay un icono de una flechita con un cuadro, dice acoplar. Denle clic ahí para que se mueva la imagen sobre el chat y deje libre la diapositiva. Aprovecho para decirles que todos los comentarios y preguntas a través del chat. Déjenme presentar a la licenciada Camila Dávila. Ella es psicóloga experta en análisis conductual y psicoprevención, con amplia experiencia en el área de gestión y desarrollo organizacional, con perfeccionamiento en programas de competencias conductuales para el desarrollo positivo en la gestión de seguridad industrial y salud ocupacional. Bienvenida, Camila. Adelante con tu curso. Muchas gracias, Julio. Bueno, les doy la bienvenida a este curso a todos. Espero que estén bien, espero que su familia estén bien también. Y bueno, dar las gracias a CSO Capacitaciones por realizar este curso que es tremendamente importante para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces lo que vamos a abordar en esta primera clase son algunas introducciones acerca de psicología aplicada en prevención, como también algunos conceptos complementarios para la correcta aplicación de estos programas de seguridad basados en la conducta que todos conocemos. Y luego en la segunda clase vamos ya a profundizar en la aplicación correcta y efectiva de este tipo de programas. Bien. Vamos a ver un video para luego reflexionar acerca de ello. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right. Perdón, Julio, ¿estás por ahí? Julio, ¿estás por ahí? Se está cargando, ya está cargado el video. Julio. Se va a ver de nuevo, se va a ver bien. Vamos a reiniciarlo. Sí, lo que pasa es que si te fijas, sale que es el video de Mike Horton, que este es el de Ads, este es el del final. El de Mike Horton es el mismo de la vez anterior para la publicidad. Ah, ok, disculpa. Sí, no te preocupes. Luego vamos a ver este. Ahora vamos a ver otro video asociado al tema conductual. Para que lo vean con atención y que podamos reflexionar, bueno, yo desde acá y todos ustedes desde sus casas. Okay.
Bien, espero que les haya gustado el video y en base a lo que vimos podemos hacer un sinfín de reflexiones al respecto, pero principalmente a lo que apunta a reflexionar este video es cómo una persona experta y profesional en conducción, o sea, un conductor que estuvo en las mejores pistas del mundo, en las mejores carreras, que tuvo premios, que ganó un sinfín de carreras, termina finalmente perdiendo la vida en un accidente automovilístico. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo nos podemos explicar que alguien que debiese manejar las condiciones, la maquinaria, alguien tan experto finalmente pierde la vida en algo en lo cual es profesional? Entonces, bueno, si finalmente alguien profesional del área termina perdiendo la vida en un accidente, es porque algo dejó de ver, algo dejó de percibir. Hay un componente del ser humano que está asociado a la percepción, a la toma de decisiones, que conlleva a que las personas se accidenten, ¿cierto? Y es ahí donde la psicología tiene un alcance, es ahí donde nosotros, las personas que trabajamos en las áreas de seguridad, debemos enfocarnos, apuntar y entrenar los comportamientos y las actitudes de las personas en pro de disminuir la probabilidad de ocurrencia de todos estos accidentes, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos un poco entender sobre este video. Ahora, ¿qué es la psicología? Porque en general las personas entienden los aspectos psicológicos, pero ¿qué es? La psicología es la disciplina que se encarga del estudio y análisis de la conducta humana y de los procesos cognitivos. O sea, finalmente es estudiar el comportamiento, el actuar, el por qué la persona actúa como actúa, las consecuencias de ese comportamiento, entender qué es el comportamiento, qué es lo que pasa a nivel cerebral y de pensamiento, de por qué actuamos como actuamos, ¿ya? Y para eso hay 5 enfoques principales que plantea la psicología para entender el comportamiento de las personas, ¿ya? Y al mismo tiempo es relevante que nosotros como personas encargadas y partes de las áreas de seguridad y salud en el trabajo podamos comprender cuáles son las miradas que existen desde esta disciplina hacia el comportamiento de las personas. Que estas en general son 5. El psicoanálisis, el conductismo, gestalt, humanista y cognitivista, ya que las vamos un poco a abordar cada una de ellas para entender el comportamiento, porque el comportamiento no es entendido solamente en que las personas actúan como actúan y la acción en sí misma, sino que hay teorías y bases que sustentan el por qué se actúa como tal. Bien, desde el primer enfoque, que el enfoque es el psicoanalista, bueno, el principal exponente claramente todos los debemos conocer o lo debemos haber escuchado en algún minuto de nuestras vidas, que es Sigmund Freud, ¿cierto? Que es el padre del psicoanálisis, que él postula principalmente que el comportamiento de las personas proviene desde impulsos desde el inconsciente y que están arraigados desde algunos temas puntuales de la infancia, que desde la infancia aprendemos y adquirimos ciertos comportamientos que no son efectivos o no en el tiempo y que eso podría explicar el por qué las personas actúan como actúan. Y al mismo tiempo utiliza y plantea distintos métodos para curar un poco la histeria y otras neurosis de las personas. Entonces, viéndolo desde el enfoque psicoanalista, ¿cómo podríamos entender los comportamientos asociados en seguridad cuando las personas actúan de forma segura o no? Que podrían venir impulsados desde algo más inconsciente, ¿cierto? Y de comportamientos aprendidos desde la infancia, ¿ya? Yo les voy a ir planteando todas las teorías desde los enfoques aterrizados a temas de seguridad para luego un poco entender cuál es el enfoque correcto. Y bueno, esto es algo que yo creo que todos sabemos, que es lo que principalmente postula el psicoanálisis, que la psique en este caso se divide en el ello, en el yo y en el superyo, que también explica el comportamiento. El ello es toda la parte inconsciente, todos los impulsos asociados a impulsos que uno no es capaz de racionalizar, ¿cierto? Impulsos asociados como, por ejemplo, a lo que plantea los enfoques más cognitivos, de cuando estoy frente a una vela, por ejemplo, y rápidamente saco la mano, más allá de ser un reflejo producto de
de la quemazón que genera en la piel, hay una respuesta inconsciente. Luego está el superello, que ese componente está asociado más al tema de la moral, más a temas valóricos, etc. Y el yo, que está asociado al consciente. En definitiva, lo que plantea el psicoanálisis es que la conjugación de estas tres formas de mirar un poco la psiquis de las personas es lo que puede explicar el que las personas actúan como actúan. Por ende, aquellas personas que tienen conductas más temerarias o más oposicionistas pueden ser a partir ya sea del super yo o del ello, ¿ya? Dependiendo claramente de la raíz y los impulsos anteriores a la adquisición de esta conducta. ¿Ya? Esa sería la forma de entender un poco los comportamientos asociados a seguridad desde el psicoanálisis. Luego está la teoría y el enfoque conductista, ¿cierto? Que el programa de seguridad basado en la conducta se centra principalmente en este enfoque. Los principales exponentes son, bueno, Ivan Pavlov, Watson y Thorndike. Y este enfoque lo que postula es que los componentes son observables en el comportamiento, o sea, busca medir todas aquellas conductas que son observables, que está principalmente a lo que aterrizan los programas de seguridad basada en la conducta, y además plantea que el comportamiento es gatillado por un estímulo y que este estímulo genera una respuesta, además de que esta respuesta se puede condicionar producto del estímulo. Asimismo, el conductismo plantea que cuando modificamos el estímulo o cuando ponemos entre medio del estímulo y la respuesta otro componente, podemos modificar esta conducta, extinguirla, o si el estímulo lo incrementamos, la respuesta también se puede incrementar. ¿Ya? Este enfoque conductual, como les decía yo, es lo que más se utiliza en temas de seguridad y de programas asociados a seguridad. Sin embargo, deja de lado algunos componentes emocionales, de procesamiento cognitivo, que también es importante considerar, ¿ya? Y además de que este enfoque conductista considera la forma de medición de estas conductas solamente a través del método experimental. Asimismo, conocemos el experimento, ¿cierto?, de Pavlov, del perrito y la campana, ¿cierto? Lo que hizo este psicólogo fue, frente a la comida, ¿cierto?, el perro genera una respuesta innata, que es la salivación. Entonces, cada vez que él presentaba la comida, hacía sonar una campana, ¿cierto? Y lo que buscó fue condicionar que finalmente el que el perrito solamente escuchara el ruido de la campana generara una respuesta condicionada, que era la salivación. Entonces, aterrizado a los temas de comportamientos en seguridad, lo que se podría entender es que en la medida en que el estímulo yo lo condiciono o lo encadeno a otro, puedo modificar esa respuesta. O sea, una persona que actúa de manera insegura o que tiende a tener acciones inseguras u oposicionistas, frente a un estímulo, yo en la modificación de este estímulo o incorporando o condicionando otro elemento, podría modificar la respuesta y que fuese una respuesta condicionada, ¿ya? Esto a través claramente de un proceso de entrenamiento, a través de un proceso que requiere ciertos intervalos de tiempo y que sea permanente y duradero en el tiempo, ¿ya? Asimismo, ¿cuál es el problema que presentan muchas veces este enfoque cuando solamente se apega a la teoría de los programas de seguridad basados en la conducta? Es que cuando se internaliza una respuesta por parte de la persona, es difícil su extinción, porque requiere de otro proceso de desaprendizaje. Por eso es importante ir regulando los distintos enfoques, ir regulando las respuestas, ir regulando los estímulos y al mismo tiempo identificar frente a qué actividades, tareas, asignaciones, ya sean críticas, rutinarias, etcétera, podemos incorporar este estímulo otros componentes, ¿ya? Luego está el enfoque de la Gestalt, que es un enfoque ya mucho más nuevo. Recuerden que las principales y lo que se inició con temas de psicología era asociado al tema del psicoanálisis del conductismo
¿cierto? Que son las dos principales corrientes más potentes, y luego entra un poco la Gestalt con una mirada totalmente distinta a estas otras dos corrientes, en donde considera e internaliza la importancia que tiene la percepción y el modo en que las personas interpretan la realidad. Esto es súper positivo en términos de seguridad, dado que podemos comenzar a entender el por qué las personas perciben de formas distintas, porque todos percibimos de maneras distintas. Podemos poner a las personas en un mismo trabajo y yo les aseguro que cada uno va a entender, va a visualizar y se va a enfocar en la actividad desde distintas percepciones que van a estar sujetas a aprendizajes anteriores, a las historias. Es muy distinto la percepción que va a tener un trabajador reciente, un trabajador más nuevo, más joven, tal vez que está recién iniciando en alguna actividad, versus uno que ya lleva mucho más tiempo. Ahora, ¿en cuál de los dos se puede generar más exceso de confianza? ¿Más en el menor que en el mayor? ¿Más en el mayor que en el menor? Ahí depende mucho de la propensión y de la percepción al riesgo, que la vamos a ver un poco más adelante. Pero lo interesante de este enfoque es que entra a considerar dentro del entendimiento y del estudio del comportamiento, la percepción, el modo como la persona lo interpreta, y que el todo es más que la suma de las partes. No considera los componentes como hechos aislados, sino que un todo. Y además, otra forma de postular interesante de este enfoque es que se centra en el aquí y en el ahora, que esto es lo importante, en cómo la persona se siente, se sitúa y el foco que pone en el presente. En temas de seguridad también es interesante este enfoque, dado que considera la relevancia del aquí y el ahora en cómo la persona emocionalmente y anímicamente se presenta y se enfrenta a ese trabajo, ¿ya? Que los enfoques conductuales muchas veces, como les decía, deja de lado todos estos componentes un poco más asociados a la emoción, ¿cierto? A temas un poquito más subjetivos que tan medibles y observables como es lo conductual. Entonces, finalmente, el identificar cómo la persona está emocionalmente, cuál es su historia, qué emociones siente al minuto de enfrentarse a una actividad, claramente es determinante para la ocurrencia o la probabilidad de un accidente. Una persona que frente a una actividad presenta ansiedad, claramente aumenta la probabilidad de error humano. Aumenta esa probabilidad, versus una persona que se siente segura sin ir hacia la autocomplacencia en el exceso de confianza, pero sí se siente segura si logra racionalizar paso a paso, ya sea por la experiencia, ya sea por la seguridad en sí mismo, o ya sea porque no viene con ningún problema personal y emocional desde el día anterior, ¿ya? Entonces, este enfoque, como les decía, es importante porque considera todo el aspecto emocional que viene de la persona. Y aquí vemos claramente uno de los ejercicios que predominan en los enfoques gestálticos, que habla de que el todo es más de la suma de las partes. O sea, principalmente, ¿qué vemos? Vemos el todo, vemos la cara de una mujer más que la copa o el jarrón que se puede ver entre medio, ¿cierto? En donde las personas perciben a priori de forma inmediata más el global que el detalle. Por eso es importante considerar que el minuto de evaluar y el que las personas evalúan las actividades siempre van a considerar más el general. Y en el detalle puede estar lo crítico, o en el general también, pero considera la evaluación desde lo global hasta detalle y detalle del detalle, ¿ya? Eso es un poco lo que nos plantea el enfoque de la Gestalt. Luego viene el enfoque, ahí cambió, ahí está, el enfoque cognitivo, que este enfoque se centra más en los procesos mentales, ya asociados a la atención, memoria, percepción. Ahora, claramente una persona que tiene, por ejemplo, una patología a la base en donde afecta todo el funcionamiento de memoria y atención, va a tener mayor probabilidad de no realizar diversas acciones óptimas para un trabajo. Entonces, este enfoque también permite considerar todos los procesos mentales para que las conductas en sí mismas sean lo más óptimas posibles en temas de seguridad, ¿ya?
Entonces, es importante entrenar a los trabajadores, a los equipos de trabajo como a nosotros mismos en los procesos de atención. Cuando estamos en situaciones de estrés, el proceso de ceguera inatencional aumenta. La ceguera inatencional es algo que nos ocurre a todos. Es cuando, por ejemplo, anterior a esta situación y podíamos salir, ¿verdad? Teníamos que, por ejemplo, ir al supermercado apurados y está la otra persona, apúrate que estamos atrasados, tenemos que ir al supermercado. Y uno dice, chuta, ¿dónde dejé los lentes? ¿Dónde dejé los lentes de sol? Y tengo los lentes puestos. O digo, hoy ¿dónde tengo las llaves del auto? Y tengo las llaves en la mano. Bueno, eso es la ceguera inatencional en ejercicio y en ejemplos bien coloquiales, que pasa lo mismo en distintos tipos de ámbitos en nuestra vida. Entonces, el poder enfocarnos y entender cuáles son todos estos procesos mentales y cómo afectan los procesos cognitivos en las acciones y en el resultado de esa acción también es importante. Cuando tenemos, por ejemplo, personas que están realizando un trabajo durante largas horas, y sobre todo que es crítico, claramente la probabilidad de ocurrencia de un accidente aumenta. Por fatiga, por falta de concentración, por no tener la mente puesta en la actividad, por un sinfín de procesos más mentales que van a afectar que una persona se accidente o no, ¿ya? Este enfoque se basa principalmente en el método científico, situado también en los procesos del aquí y del ahora. Bueno, y aquí podemos ver, por ejemplo, a Jean Piaget, que es uno también de los exponentes asociados al enfoque cognitivo, que implementó claramente un lugar de observación, ¿cierto?, para entender los procesos y las formas de aprender de los niños asociados a la atención, a la memoria, a la percepción, etcétera, ¿ya? Luego está el enfoque humanista, que es llamada la tercera fuerza, porque se contrapone en su totalidad a todos los enfoques anteriores. Considera al ser humano como un ser holístico, inclusive considera que el ser humano es intrínsecamente bueno y que finalmente nos vamos volviendo, entre comillas, malos, producto de alguna situación puntual, dejando de lado y descartando muchas veces el aspecto genético en la predisposición de acciones más agresivas, como sí lo plantean muchas veces los otros enfoques que claramente consideran el aspecto genético o los factores genéticos como predominantes al minuto de diagnosticar un trastorno en alguien. Sin embargo, este enfoque humanista descarta eso y lo ve como un ser holístico, un ser intrínsecamente bueno que va adquiriendo muchas veces esos malos hábitos, ¿ya? Al mismo tiempo, se centra y se focaliza en la responsabilidad de las acciones. ¿Qué es lo positivo que tenemos de este enfoque humanista? Que nos puede ayudar a identificar los sentidos de pertenencia al grupo, la identificación que tiene la misma persona dentro del grupo de trabajo, ¿cierto? El cómo se siente, el cómo lo vive, el cómo se identifica, la responsabilidad del autocuidado. El concepto de autocuidado como el cuidado de la vida en pro de llegar bien a los hogares, de pasar tiempo después con la familia, esa visión mucho más humana se sitúa desde este enfoque más que desde los otros anteriores, ¿ya? Que permite entender el por qué el ser humano toma ciertas decisiones a partir de la valoración y la interpretación que hace de ellas. Ve al ser humano como un ser humano mucho más positivista, mucho más optimista. Inclusive hay algunos autores que hasta descartan patologías en las personas, ¿ya? Que no existen patologías. Entonces, este enfoque nos permite, como les decía yo, poder entender de forma más holística y más valórica al ser humano. Y aquí, por ejemplo, uno de lo que plantea Maslow, ¿cierto? La pirámide de jerarquía de necesidades, que es la más conocida de todas, en donde él plantea que en la medida que vamos teniendo satisfechas o saciadas las distintas bases de la pirámide, llegamos a la autorrealización. Y asimismo, esto lo podemos comprobar en las personas, ¿ya? O sea, aquellas personas que tienen satisfechas o que tienen cubiertas las necesidades fisiológicas asociadas
a todo el tema de respiración, ¿cierto? De descanso, alimentación. Cuando está asociado a eso, logramos acceder hacia el segundo nivel, que es el de seguridad. El tener seguridad física, el tener un empleo, sentir que tenemos una familia, el sentirnos sanos, ¿cierto? Distintos componentes que ya se van cada vez sumando más al tema holístico de la persona. Luego está el de afiliación, ¿cierto? El poder tener amistades, afecto, etcétera. El reconocimiento también es el paso anterior a la autorrealización. El reconocimiento está asociado a la confianza, al respeto, y finalmente la autorrealización, que es cuando la persona se siente plena, se siente absoluta. Entonces, cuando nos encontramos en temas de seguridad, desde este planteamiento, desde el enfoque humanista, con personas que logran autorrealizarse o que están autorrealizadas con todas estas necesidades cubiertas, claramente debiésemos tener una mayor probabilidad de que las personas estén más concentradas, logren realizar y disfrutar mejor el trabajo versus aquellas personas que, por ejemplo, no tienen cubierto el ítem de seguridad, ¿ya? Porque les va a faltar y no va a lograr ser una persona autorrealizada. Al mismo tiempo, las personas que logran ser autorrealizadas también pueden vivir experiencias cumbres. Y las experiencias cumbres es la sensación y los tiempos de satisfacción de la persona que se pueden generar dado cuando, no sé, vamos en el auto y escuchamos una canción que nos gusta mucho y nos genera una sensación gratificante, una sensación de felicidad, de plenitud, tan breve como una canción. Asimismo, lo podemos plasmar en el trabajo cuando una persona viene la jefatura, viene el líder, etcétera, y lo reconoce que está bien. Ahí la persona podría vivir esa experiencia cumbre, esa sensación de felicidad, de gratitud. Por eso es importante entender desde este enfoque lo relevante de que los seres humanos con quienes trabajamos, porque son personas, deben tener cubiertas estas necesidades, desde las más básicas hasta el reconocimiento, que es la confianza y el respeto y la sensación de éxito. Ahora, si nos preguntamos, ¿cuál es el enfoque correcto para la aplicación de los programas de seguridad basada en la conducta? Es ahí donde en muchas oportunidades, cuando me ha tocado conversar con colegas que aplican los programas de seguridad basada en la conducta, como otros programas asociados a seguridad, que muchas veces lo hacen acorde a cada organización, se encasillan en uno. Y me dicen, solamente el conductual. Porque el conductual lo que va a hacer es que yo voy a poder medir cuántas veces la persona realiza X acción. O, por ejemplo, los programas de resiliencia, que es cuál es la capacidad de la persona de salir adelante. Ese es un programa que, si no se enfoca bien, es tremendamente reactivo, no es preventivo. Entonces, por ende, no cumple con la prevención, cumple con posterior a que ocurrió ya un evento. Y eso podría estar más asociado a un tema más asociado al psicoanálisis. Entonces, bueno, ¿cuál es finalmente el enfoque correcto? No hay uno, no hay que casarse con uno. Hay que entender todos estos enfoques, entender cuáles son las miradas y la visión que tienen del comportamiento, entender que no podemos estandarizar y sistematizar los procesos de aprendizaje y de entendimiento en las personas, que todos entendemos, pensamos, aprendemos, deseamos de forma distinta. Por ende, debemos aplicar los programas de seguridad basada en la conducta con la teoría que es conductual, claramente, porque habla del condicionamiento de conducta y la modificación de esta, sin dejar de lado lo importante que plantean las otras corrientes, que es centrarse en el ser humano, entender que un ser humano es holístico, entender que debemos tener ciertas necesidades cubiertas para lograr realizar bien una actividad, entender también que hay temas e impulsos que vienen desde la infancia también, que nos hacen actuar como actuamos, que finalmente el que una persona actúe con exceso de confianza es porque a partir de varias veces actuar o comportarse o tener la misma acción, nunca le pasó nada. Entonces lo internalizó como una conducta, una acción segura y lo replica en el tiempo. Y esta genera un quiebre cuando le ocurre algo, ¿ya? Entonces,
no hay ningún enfoque 100% correcto, sino que, claro, insisto, está la base, que es la teoría, que es la parte conductual, sin embargo, debemos aprender a aplicar y a aterrizar estos demás enfoques en los programas de seguridad en la conducta. Y es ahí donde está el desafío, en que simplemente no sea un copy-paste de la teoría, porque cada organización, cada dinámica de grupo, cada área de la organización y cada persona es distinta. Entonces, si simplemente estandarizamos todo, no vamos a tener ningún efecto, ¿ya? Por eso es importante y por eso quería un poco poder explicarles estos 5 principales enfoques de la psicología y cómo miran y entienden el comportamiento. Ahora, ¿desde dónde nace o dónde se incorpora, dónde ingresa la psicología en temas de seguridad industrial? Y hay algunas discusiones al respecto, porque algunos dicen, claro, que señalan algunos autores como Geller, ¿cierto? Como McSween, como Dan Petersen, hay un sinfín de autores que hablan sobre cuál es la relevancia que tiene el comportamiento en seguridad. Sin embargo, todos apuntan a lo mismo, que al minuto de hacer una evaluación o de medir a través de una estadística, ¿cierto? Que eso es como, finalmente, en términos de ingeniería, lo que más pesa. ¿Cuál es el porcentaje de conducta y de la influencia que tiene la conducta versus la condición? Claramente la conducta tiene un porcentaje mucho mayor. Hay estudios que dicen que es el 90%, otros que hablan del 70%, pero en general siempre la conducta va a tener un porcentaje mucho mayor a la condición. Ahora, ¿por qué? Porque hay organizaciones que dicen, yo hago todo y hacemos todo para tener controladas las condiciones, y sin embargo la gente se nos sigue accidentando. Bueno, la respuesta está ahí mismo. Como organización podemos controlar todas las condiciones, pero yo no puedo controlar la toma de decisión de la persona. Si es una persona, tiene decisión propia, no es una máquina. Entonces es ahí donde yo tengo que impactar en esa toma de decisión de la persona y que esa toma de decisión le permita a sí mismo que le haga sentido la relevancia de cuidarse, la importancia de realizar acciones seguras, la importancia de que más allá de que esté el mando medio o el supervisor apurándolo o que sea una emergencia, debo cuidarme, debo realizar acciones seguras, cuidarme a mí como para cuidar a mis compañeros, instrumentos y herramientas con las cuales trabajo, ¿ya? Pero para eso es importante impactar en la toma de decisión, sino cuál es el resultado de estos programas de seguridad cuando no consideran eso. Tienen un periodo de aplicación, se implementan, duran un tiempo y luego decaen rápidamente. Y al mismo tiempo, las empresas tienden a empezar a utilizar reforzadores tangibles, gift card, regalos, bonos y un montón de cosas que nos llenamos de trabajadores que van aportando al programa simplemente para obtener a cambio ese algo tangible. No se logra la modificación de la conducta porque yo lo voy a estar haciendo por el regalo, por la gift card, por el bono, por la razón que sea, pero no porque yo entienda el por qué me cuido, el por qué yo debo vivir con seguridad, el por qué yo debo internalizarlo, ¿ya? Y cuando la persona lo internaliza realmente y lo incorpora dentro de su patrón conductual y comportamental, no solamente lo hace dentro de la faena o dentro de las instalaciones, sino que también lo hace fuera. Lo traspasa a su familia. Son aquellos trabajadores que hablan, viven desde la seguridad, ¿ya? No hablo desde un tono de fanatismo, sino de la importancia de cuidarse, de prever, de anticiparnos a que algo pase. Nos podemos anticipar a que algo ocurra. Si yo tengo un trabajador, por ejemplo, que constantemente utiliza un guante, un elemento de protección personal desgastado, en mal estado, yo voy, converso con él y me dice que la empresa
sí le pasa los elementos de protección personal si es que él lo requiere, pero aún así, mira los guantes y dice, igual aguanta un poquito más. Esa persona no está siendo consciente de que el EPE, que es el guante en este caso, al estar desgastado y un elemento de protección personal en mala calidad, es lo mismo como si yo no estuviese teniendo. Entonces, desde ahí parte es que la persona lo está ocupando porque lo tiene que ocupar, porque no le hace sentido y porque simplemente así lo tiene que hacer. ¿Se fijan? Entonces, por eso es importante internalizar bien los hábitos, la cultura, el vivir y un poco el gestionar el día a día con seguridad. ¿Ya? Pero en general, todos estos autores apuntan a lo mismo, a que el porcentaje de conducta siempre va a ser mayor versus las condiciones. Ahora, en 1978 escribieron un libro, Peterson, que es bien interesante y que se refiere a lo que habla Skinner. Skinner es un exponente del conductismo, ¿cierto? Y que habla sobre el análisis de la conducta y cómo este influye un poco en los campos científicos. Ahora, también es importante plantear si es ¿qué vamos a analizar más de seguridad? Vamos a analizar la cantidad, vamos a analizar la calidad, vamos a analizar la frecuencia. ¿Qué vamos a analizar? Porque la teoría del programa de seguridad sobre la conducta habla de la cantidad. Dice, bueno, a mayor cantidad de acciones inseguras, el porcentaje de accidentes. Ahí habla de la cantidad, de algo de repetición. Pero esa cantidad se puede entrenar. Y la toma de decisión va a influir más que en la cantidad, va a influir en la frecuencia. Porque la persona que está realizando, por ejemplo, una acción insegura, cuando yo mido la cantidad, que va a ser siempre la misma, yo incorporo algo dentro, por ejemplo, como decía antes, del enfoque conductual, le pongo un supervisor al lado o un prevencionista al lado, y esta cantidad va a fluctuar. Puede disminuir o puede aumentar, pero va a fluctuar. En cambio, la frecuencia va a ser distinto según el escenario. Me va a lograr permitir darme cuenta cuándo la persona lo hace, en qué contexto, en qué escenario, en qué condición, que es distinta a la cantidad. ¿Ya? Por eso insisto, analizar bien qué quiero medir yo de estos programas, la cantidad, la calidad del trabajo de las acciones, la conducta solamente o la frecuencia con la que ocurre esta. ¿Ya? Bueno, al mismo tiempo Krauss afirma de manera bien asertiva y un poco pone en la palestra ahí la frase de seguridad basada en los comportamientos, se refiere estrictamente a la aplicación de métodos del análisis del comportamiento para lograr una mejora continua en el funcionamiento de la seguridad. Bueno, ¿por qué es asertivo? ¿Por qué considero que es bien asertivo? Porque él habla del comportamiento, ¿ya? No solamente de la conducta, como por ejemplo lo que habla más Skinner, que es un psicólogo conductual, y que algunos autores solamente se toman de la conducta. Cuando hablamos del comportamiento, considera no solamente la conducta, sino que también las actitudes de la persona. Y esas actitudes inclusive pueden llegar a ser aún más riesgosas que la conducta. ¿Por qué? Porque tal cual como hemos ido hablando, o les he ido comentando, las conductas son mucho más fáciles de entrenar. Es más, si yo vengo a un lugar de trabajo y le digo a un grupo de trabajadores que tienen que utilizar los elementos de protección personal, porque es una condición de empleo y que aquellos que no lo utilicen van a estar fuera de la organización, lo más probable es que se los van a poner inmediatamente y lo van a utilizar. Y yo, a través del miedo, los puedo entrenar a tener esta conducta segura. Sin embargo, yo no voy a estar impactando en la actitud de la persona. O sea, ¿a qué voy yo? A través de este miedo que les digo, puede la persona utilizar el casco, por ejemplo, pero yo cómo voy a impactar en que se ponga el casco bien y no chueco, o que se ponga bien el barbiquejo,
o que cuando tenga que utilizar un protector o un respirador se lo ponga bien y no se lo ponga acá abajo, o cuando tengo que ocupar los lentes los ocupe bien acá y no acá, porque igual existe la probabilidad de que entre alguna partícula. ¿Cómo? O el mismo arnés de seguridad que lo pueda revisar antes de utilizarlo, o la misma maquinaria de que pueda revisar visualmente antes de subirse o utilizarla, o que las herramientas estén certificadas. Esa es la actitud con la cual la persona trabaja, no la conducta en sí misma. Entonces, es importante empezar a considerar que la teoría no lo considera, se lo digo desde ya. La teoría solamente considera las conductas más que las actitudes. ¿Por qué? Porque las actitudes no se pueden medir, son subjetivas. Pero es importante que desde ya, como personas que somos parte de las áreas de seguridad, consideremos la relevancia que tienen las actitudes y que estas pueden ser más determinantes. Ahora, ¿por qué digo que son más determinantes? Porque una persona puede estar realizando una actividad con todas sus conductas súper bien, los elementos de protección personal, bien, etcétera, pero con la mente en otra cosa, en otro lado. ¿Cuál es la probabilidad de que se accidente? Altísima. Está conductualmente cumpliendo con todo, pero actitudinalmente no. Entonces, ¿cómo yo radico eso? ¿Se fijan? Por eso es importante empezar a considerar estos componentes que la teoría muchas veces deja de lado, pero que son parte y se centran en el ser humano, ¿ya? Que las actitudes muchas veces son más determinantes. Por eso es interesante este planteamiento que hace Krauss, que habla del comportamiento y no solamente de la conducta. Bien, y bueno, este es el estudio que a mí más me gusta, que es de Greer y McSween, que hablan un poco de lo mismo, y ellos plantean que la incidencia y la influencia que tienen las conductas es de un 76% versus las condiciones. ¿Por qué personalmente me gusta más versus los otros que tienen porcentajes mayor? Y que lo vamos a ver en la próxima clase, porque muchas veces cuando hacemos los análisis después de que ocurren los accidentes y vemos la causa raíz, ¿cierto? E indagamos y hacemos toda esta investigación, estas RCA, siempre cometemos el error, las áreas de seguridad y de seguridad del trabajo, de atribuirle la responsabilidad a la persona. Y esto es responsabilidad de la persona. Ok. ¿Hay una conducta involucrada? Hay una conducta involucrada. Ahí está, ok. Pero muchas veces esa conducta, esa toma de decisión puede ser gatillada por la condición. Si tengo un trabajador que tiene que realizar un trabajo donde debe utilizar herramientas pesadas, ¿cierto? Que la probabilidad de atraparse el dedo, ¿cierto? De aplastárselo, de pasarse a llevar algo en torno a las manos es alta, y la empresa, por un tema de costos, no le entrega el EPP adecuado, y él se lo saca y se aprieta el dedo, claro, en mi análisis, ¿cuál va a ser la conclusión? La persona se sacó los guantes. O sea, es conductual. Pero yo dejo de ver el por qué. ¿Por qué se lo sacó? Ahí fue la condición la que gatilló esa toma de decisión. No fue la persona en sí misma, no fue la conducta temeraria en sí misma, ¿ya? Distinto es cuando vemos que la condición era la óptima, no era hostil, y aún así la persona se lo saca. Ahí la raíz es netamente conductual, el accidente es netamente conductual. Si no, no es netamente conductual. Pero lamentablemente hemos llegado a hacer estos análisis en donde son súper lineales y siempre la causa raíz es el trabajador, es conductual, es la decisión del trabajador. Bueno, pero ¿qué llevó a esa decisión? ¿Se fijan? Entonces, por eso me gusta harto este estudio y encuentro que es una forma bien interesante y bien asertiva de entender la ocurrencia de los accidentes y al mismo tiempo nos permite anticiparnos a ellos. Es decir, bueno, ¿en qué tiempo, bajo qué contexto, en qué condición, en qué factor organizacional existe la probabilidad de aumento de una mala toma de decisión, por ende que la persona se accidente? ¿Ya?
eso es tremendamente relevante, aprender a cambiar la forma en la cual estamos analizando los accidentes, aprender y atrevernos a cambiar la forma en la cual estamos entendiendo las conductas y las acciones de las personas. Perdón, que se me seca un poco ahí la garganta. Ahora, los componentes a considerar dentro de la psicología aplicada en prevención. ¿Qué componentes psicológicos son importantes que entendamos en este curso y en este ejercicio? Entender un poco los enfoques, entender el comportamiento de las personas y entender qué es lo que los mueve, porque, ojo, cuando nos encontramos con trabajadores que son bien oposicionistas, que son temerarios, que nos dicen, a mí no me va a pasar nada porque yo llevo 20 años haciendo lo mismo. No es que la persona sea pesada, sea hostil, o sea, tenga un carácter complicado. La persona es como es por algo. Por alguna razón actúa, piensa y el resultado es ese. Y es ahí donde la teoría nos dice, ya, la persona es de esta forma, yo a través de una acción de retroalimentación lo modifico y listo. ¿Y qué es lo que yo voy a estar dejando de ver? El por qué, es lo que yo les decía, el por qué actúa como actúa. Y si yo no erradico ni trabajo con esta persona sobre qué es lo que generó este pensamiento, esta forma de actuar, esta emoción, esta sensación del por qué la persona es así, por más que intente retroalimentar, generar un feedback, incentivo, lo que se me ocurra, nunca voy a lograr la modificación de esa conducta. Por ende, yo me voy a dar media vuelta, voy a dejar de ver a la persona y la persona lo va a volver a hacer igual de inseguro como lo estaba haciendo. Ahora, es un desafío y es un trabajo más complejo, porque implica el conocer bien a las personas. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo lo puedo hacer si tengo, qué sé yo, 8.000 trabajadores? ¿Es posible? Es posible. Y para eso, dentro de estos programas de seguridad hacia la conducta están lo que llamamos observadores conductuales, que se puede acomodar el nombre a lo que la organización quiera. Pueden ser observadores, pueden ser monitores, pueden ser consejeros, puede ser el nombre que la empresa quiera. Ya no solamente tiene que ser observador de conducta. ¿Por qué les digo esto? Porque como todos ya conocemos los programas de seguridad hacia la conducta y muchas veces, sobre todo en las áreas de minería, de faena, está muy estigmatizado el rol del observador de conducta como aquel que entrega información hacia la supervisión o quien muchas veces le pasa la cuenta a la otra persona que observa. Y en general puede estar muy estigmatizado. Tengan claridad de que todo tipo de programa que esté asociado al manejo de personas, que esté asociado a los temas relacionales, conductuales, comportamentales y de comunicación, son complejos porque la relación con las personas son difíciles y generan un principio de resistencia. O sea, hay que hacerse la idea de que eso es así. Ahora, es importante el cómo manejamos esa resistencia para que esta curva rápidamente pueda bajar en un periodo ideal a 6 meses. ¿Ya? Si esta resistencia permanece claramente por sobre un año, esta va a quedar arraigada dentro de la cultura organizacional, por ende el observador de conducta o el nombre que le otorguemos va a quedar estigmatizado como aquella persona que entrega información hacia arriba, ¿cierto? Que va y acusa a la otra persona y no va a generar nada positivo, al contrario. Muchas veces esta forma de rotular al observador de conducta hace que los trabajadores finjan comportamientos cuando aparece y no es la idea para nada.
¿ya? Entonces, ahí también aquí es importante trabajar bien con el rol de los observadores de conducta, el cómo los posicionamos, el cómo manejamos, como les decía yo, la resistencia. Sí. Mil disculpas, no, parece que justo me tiró para afuera el iPad, la tablet. ¿Me avisan por el chat si se escucha bien, por favor? ¿Si me ven bien? Perfecto. Continuamos entonces, mil disculpas. Entonces, como les decía, es importante considerar todos estos aspectos que la próxima clase los vamos a ver en profundidad, ¿ya? Esta primera clase me interesa mucho poder entregarles toda la parte de introducción, de sustento, de base, para entender el por qué las personas actuamos como actuamos, entender la relevancia que tienen cada una de las personas dentro de la organización. Ahora, como les decía, los componentes importantes a considerar dentro de la psicología aplicada en prevención es la supervivencia, que tiene relación con todos estos temas, sino que a los psicólogos se nos ocurra, se nos haya ocurrido decir ya, bueno, a ver, ¿a dónde incorporamos los temas de psicología en seguridad? Hay un sustento a la base, hay componentes intrínsecos en la persona que están relacionados con temas de seguridad, que son la supervivencia, ¿ya? Que es algo intrínseco en las personas. Por ejemplo, voy a apagar el video, cosa que no se me vaya a caer, cosa de evitar que no me vaya a tirar para afuera el programa o internet, ¿bien? Cualquier cosa ahí, yo voy a estar atenta al chat. Bien. Entonces, como les decía, existen factores que tienen relación con los temas de psicología en prevención, como es la supervivencia, la sobrevivencia, que es un componente intrínseco de las personas. Todos tenemos este componente intrínseco que se activa en más o menos nivel dependiendo de la situación. Por ejemplo, cuando vamos cruzando la calle y cruzamos por un lugar que no está habilitado y vemos que viene un auto mucho más cerca de lo que percibimos, no es que nosotros nos detengamos, miramos en la mitad de la calle, nos detengamos, miramos el auto y digamos, en realidad el auto viene a 70 kilómetros por hora y yo pensaba que venía a 10, así que en realidad me voy a apurar. No, es algo instintivo, rápido, ágil, y yo veo que el auto viene más cerca y rápidamente avanzo y cruzo hacia el otro lado de la vereda. Entonces, este instinto de sobrevivencia, supervivencia, es lo que me permite a mí estar a salvo. En situaciones de catástrofe, por ejemplo, temblores, huracanes, etcétera, cuando yo rápidamente actúo, yo digo, chuta, no me di ni cuenta y llegué a este lugar y no sé cómo lo hice. O cuando a uno le pasa algo y uno dice, yo no sé de dónde saqué fuerza, no sé si les ha pasado. Es ese instinto de supervivencia, de sobrevivencia, lo que nos permite mantenernos bien, ¿ya? Entonces, existe un componente intrínseco.
Lo otro que es importante es el aprendizaje vicario. ¿Qué es el aprendizaje vicario? Es el aprendizaje por observación. Gran parte de lo que somos hoy, de cómo actuamos, ha sido aprendido a través de la observación. Yo me imagino que en más de alguna oportunidad, alguno de ustedes se tiene que haber visto o se tiene que haber un poco dicho a sí mismo, hoy estoy haciendo esto igual a mi mamá, igual a mi papá, y por más que uno no quería hacerlo, lo termina haciendo. O no sé, o de repente el esposo, el marido, te pueden decir, oye, estás igual que tu mamá, y uno dice, pero ¿cómo? Nada que ver, si no estoy igual a mi mamá, pero ¿cómo? Bueno, y eso efectivamente es así, porque nosotros aprendemos las conductas y aprendemos distintas acciones a través de la observación. Por lo mismo, por ejemplo, aquellos padres que fuman, la probabilidad de que los hijos fumen también es más alta. Hay algunos claramente que no, pero existe mayor probabilidad. Hijos de padres violentos, por ejemplo, aumenta la probabilidad de adquirir conductas violentas. ¿Por qué? Porque a través de la observación, que es el aprendizaje vicario, es el aprendizaje por excelencia. ¿Ya? Cuando observamos algo, lo internalizamos y lo adquirimos y lo aprendemos de forma mucho más rápida. ¿Ya? Entonces, es un componente que existe, que es parte dentro del funcionamiento de la estructura psicológica de las personas y que explica cuál es la relación que tiene el ámbito de la psicología con seguridad. Luego están los factores internos de motivación. ¿A qué hace referencia esto? A que todos tenemos la necesidad y la motivación de trabajar, de disfrutar el trabajo, de lograr algo, de sentirnos exitosos, de qué es lo que nos mueve, absolutamente todos. Entonces, para poder trabajar también en las personas este factor interno de motivación, que es lo que todos tenemos, es fundamental conocer los equipos de trabajo, o que a través de estos observadores de conducta podamos conocer a las personas, como les decía hace un ratito atrás. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo lo hago si tengo 8.000 personas más los contratistas y los subcontratos? Bueno, para eso el rol del observador de conducta es tremendamente importante y él puede ser nuestro aliado para poder aplicar todo esto que estamos aprendiendo en el curso. ¿Ya? Entonces, como les decía, es importante conocer a las personas dentro de los equipos de trabajo, áreas, con quienes interactuamos, etcétera, cuál es su motivación, por qué están ahí, qué es lo que los mueve. Cuando yo logro identificar qué es lo que mueve a las personas, claramente logro condicionar el comportamiento y logro generar un efecto en la persona distinto. Si tengo una persona que tiende a tener conductas más inseguras, debo darme el tiempo de conocerlo, de identificar por qué hace lo que hace y qué es lo que lo mueve, por qué se cuida, por qué no se cuida, por qué trabaja, por qué hay cosas que no quiere hacer, el entender el por qué, ¿ya? Entender el por qué, y ese por qué es lo que lo mueve, qué es lo que por el cual ese día a día la persona se levanta, en definitiva, me va a permitir abordar el comportamiento desde otra forma. Porque puede que, por ejemplo, aquel trabajador tremendamente oposicionista, temerario, que siempre me aparece en la estadística y que siempre se accidenta y uno más encima lo rotula y lo rotula, el rotular es ponerle una etiqueta, ¿ya? Y uno sin querer lo rotula y es el trabajador problema. Tal vez ese trabajador problema, que uno lo rotula, que uno le pone esta etiqueta y que siempre aparece en la estadística, en realidad actúa como actúa porque está a punto de jubilarse, por ejemplo, pero lo que le preocupa es que tiene que seguir trabajando dado que no alcanza. Componentes, situaciones, emociones que uno a veces ni se imagina. Y cuando yo logro identificar eso, digo, en realidad el trabajador está actuando así, se está accidentando más por estos factores, logro abordarlo, solucionarlo y afrontarlo de otra forma. Hay una gran diferencia entre afrontar la situación y enfrentarla. Y eso es lo que todos nosotros, o en general todas las personas, debiesen aprender. El enfrentar simplemente tiene claridad a que yo sé cuál es el problema, pero no hago nada al respecto.
En cambio, el afrontar hace referencia a que yo tengo claridad de cuál es el problema, sin embargo, realizo diversas acciones en mí mismo o en mí misma para ocuparme de este problema. Y para los seres humanos siempre es más fácil enfrentarlo. ¿Por qué? Porque es más fácil atribuir la responsabilidad a un externo. Y al mismo tiempo, el afrontar implica hacerme responsable o tener responsabilidad al respecto de la resolución de este problema. Y en la medida en la que yo solamente enfrento el problema, este nunca deja de existir, siempre está, porque yo no me hago cargo, no logro ocuparme de él. Y es asimismo, aún teniendo un trabajador que no está 100% en mi control o de mi área o de mi equipo de trabajo, debo ser capaz de afrontar ese problema, de ayudarlo, de ocuparme y de entender el por qué la persona actúa como actúa, para desde ahí entender cuáles son los factores internos de motivación y así modificar el comportamiento. ¿Ya? Bueno, al final, si es que hay alguna cosa que no quede muy clara, me avisan. Ay, perdón, me fui para atrás. Bien, ahora vamos a ver, pasando esta diapositiva, un video que es de un psicólogo, es de Ast. Es un video antiguo de un experimento en donde podemos entender un poco cuál es la influencia que existe entre el comportamiento de las personas en masa y al mismo tiempo cuál es la influencia social, cómo podemos repercutir o no entre todos en el comportamiento de una persona. Por ejemplo, antes de mostrar el video, si yo tengo un grupo de trabajadores que trabajan súper bien y súper seguro, e inserto en ese grupo un trabajador que no trabaja tan seguro, la probabilidad de que este trabajador adquiera esas buenas prácticas es altísima. Y asimismo, si yo tomo un trabajador que tiene buenas acciones y seguras en torno a un trabajo y lo inserto en un equipo que no realiza las mismas acciones y que son más inseguras, la probabilidad de que éste adquiera estos malos hábitos, entre comillas, también es altísima. Y esto lo vamos a explicar a partir de este video que al mismo tiempo lo explica Ast. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. There are several lines. You can see here I have a number of cards, and on each card there are several lines. And determine which of the three lines on the right is equal to it. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. Subjects give their judgments. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. Two. Three. But on the third trial, something happens. But on the third trial, something happens. Two. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to The group subject influence. denies the evidence of his own eyes and yields Ash to found group subjects went influence. along with the group on 37% Ash of the found critical subjects trials. went along with the group But on he found through 37% of the critical that they went trials. along with the group for But he different found through reasons. interview One. that they went along with the group for different They reasons. must be right. One. Four of them and one of me. One. They must This be right. subject's yielding Four is of them based and one on a of me. distortion of his One. judgment. He genuinely This believes subject's that the group yielding is is correct. based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. One. Two. One. Two. One. Two. Two. I know they're wrong. Two. Why should I make waves? Two. In this case, the subject Why should knows I he make is right, waves? but goes Two. along to avoid the In discomfort this of case, the subject disagreeing knows with he the is group. right, but Here, goes the along to distortion avoid is at the level the of his discomfort of response. disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. Two.
In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2. With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials. With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials, compared to 37% without a partner. Toward the partner, they typically Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own. Shows that much of the power of the group came The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Because what they say convinces us. Sometimes we go along with the group because what they say convinces us they are right. But sometimes this is called informational conformity. That the group will but sometimes we conform because we are apprehensive. This is called normative conformity. That the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. Out by Ash. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. You would have to in this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. The same amount of misleading information. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group. And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops and this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by 2/3. It reveals how people will deny Ash's experiment is a classic. It reveals how it allows us not only to people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence. Bien. Si pusieron atención al video, podemos ver varios temas acá. Uno, que es increíble cómo podemos ceder a la presión de un grupo, aún teniendo claridad de que estamos en lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cómo lo aterrizamos a temas de seguridad? Que es un poco lo que yo les comentaba en un principio del video. Si yo tengo un trabajador que trabaja y tiene acciones seguras y ve que todo el resto realiza acciones inseguras, la probabilidad de que adquiera eso es altísima, ¿ya? Si yo entro a un lugar con casco, con guantes, con lentes, con todos los elementos de protección personal y veo que nadie los ocupa, que nadie los utiliza, la probabilidad que casi a la quinta vez vaya a ese lugar de trabajo sin ellos es altísima, si es que no es de un 100%. Porque claramente uno tiende a ceder, a dejarse influenciar, por el comportamiento social. Y cuando nos encontramos con alguien que nos hace, aunque sea un gesto de que está con nosotros, de que estamos en lo correcto, es como que nos diera ánimo, es como que nos sintiéramos más acompañados, como que sacáramos fuerzas y dijéramos, no, en realidad yo veo algo distinto, que lo podemos ver en una parte del experimento, en donde la persona ve que otro menciona lo mismo y le da como fuerza. Y esto se exacerba y aumenta cuando en uno del experimento la persona hace contacto visual con la otra. Y ambos como que se miran y asienten, y eso le da aún más fuerza. Es por eso que el rol de los observadores de conducta, el rol de nosotros como personas encargadas de las áreas de seguridad, debemos constantemente influenciar de forma positiva con nuestros comportamientos en los otros y darnos cuenta de que nuestro comportamiento y nuestras acciones repercuten en los otros aún creyendo que no es así. Entonces, una de las formas de poder modificar las conductas en las personas es partiendo por uno mismo. Alguien por ahí me acuerdo que dijo o que pensaba que cuando iba a alguna faena o a un lugar de trabajo, sin el casco, sin los lentes o algo se le podía pasar, como era el jefe, nadie decía nada, nadie lo consideraba.
no era tan así, todos se daban cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que generó y dónde estuvo el quiebre de esa cultura de seguridad? El que la gente decía, bueno, pero ¿cómo es posible? O sea, a nosotros nos exigen utilizar todo este tipo de implementos y viene el jefe en este caso y no lo utiliza. Entonces, es ahí donde el ejemplo es una forma de poder modificar el comportamiento en masa de los otros. Por eso es importante partir con nosotros, partir con observarnos a nosotros mismos. Si yo me observara desde afuera, ¿qué pensaría de mí? ¿Consideraría que soy un trabajador o una trabajadora digno un poco de seguir, de ejemplo, en mis acciones, en mis actitudes asociadas a temas de seguridad? Porque claro, si yo llego y estoy con alguien trabajando, o llego a supervisar un trabajo, o llego como jefatura a hacer, qué sé yo, un recorrido de seguridad para conversar con la gente, y no cumplo yo con algo que la misma organización establece, ¿qué coherencia voy a tener? ¿Qué mensaje voy a estar entregando? Entonces, este experimento de AST podemos ver la influencia que tienen los comportamientos sociales en los otros, el cómo podemos influenciar de forma positiva o negativa en las personas. Bien. Los otros componentes complementarios de psicología en la percepción de riesgo es la percepción, en la prevención de riesgo, perdón, es la percepción del riesgo. Muchas veces las organizaciones se centran solamente en la modificación de las conductas en torno a la percepción del riesgo, y hablamos de la importancia que tiene la percepción del riesgo, y que este trabajador tiene más o menos percepción del riesgo, y cómo lo podemos abordar. Bueno, les comento que poder controlar y manejar la percepción del riesgo de la persona es casi imposible, porque todos vamos a percibir las cosas de maneras distintas. Yo un ejercicio que es bien sencillo, que los invito a poder hacerlo cuando tengan la oportunidad con sus trabajadores o dentro de su equipo de trabajo. Yo selecciono 3 personas, a estas 3 personas les paso un globo de cumpleaños, y les doy la instrucción de que inflen el globo hasta que crean que este no va a reventar. Y las personas empiezan bueno, este mismo ejercicio lo he hecho en congresos, en varias partes, entonces es fácil de aplicarlo en faena, en sala, inclusive en esta modalidad de teletrabajo, si es que algunos están en teletrabajo y pueden conversar temas de seguridad, también les piden que los que tengan globo en las casas por los niños, qué sé yo, se puede hacer este ejercicio. Entonces le dan esta instrucción de que inflen el globo hasta que crean que este no vaya a explotar o no se vaya a reventar. Y hacen un poco una competencia. ¿Cuál es el más grande, el del medio y el pequeño? ¿Ya? Y se van a ir dando cuenta de que cada uno lo va a inflar de distintas formas. Un globo es más grande, otro no tanto, otro es más chiquitito. Entonces uno le pregunta a la persona, ¿por qué lo infló hasta ahí? Algunos dicen, porque una vez lo inflé hasta acá y así no se me rompió. Porque veo en realidad la resistencia del material, entonces cuando el material del globo ya está más transparente, ahí ya, hasta ahí nomás hay que inflarlo. Otra persona dice, no, simplemente por intuición. Y así dan un sinfín de respuestas y justificaciones. Entonces, uno dice, bueno, si yo doy la misma instrucción clara y corta y precisa, y inflen el globo hasta que crean que este no va a explotar, no va a reventar, ¿por qué lo inflan todos distintos? ¿Qué pasa ahí? Y es lo mismo que la percepción es súper subjetiva. Para una persona, para el sujeto 1, el inflarlo y considerar el material es tan válido como para aquel que simplemente lo hizo por intuición. Y eso es la percepción del riesgo. Es subjetivo y es válido para cada persona. Ahora, ¿dónde está el valor agregado? ¿Dónde está el gatillante y el determinante en donde la persona pueda afectar esa percepción y ocurra el accidente? Está en la propensión al riesgo, no en la percepción. Porque yo puedo tener X percepción, pero la propensión
son las acciones que yo tomo en torno a esa percepción. Por ejemplo, si yo en el mismo ejercicio del globo le digo esta misma instrucción a la persona, ¿cómo puedo ver la propensión en que la persona lo infla, pero constantemente ve que el globo va a explotar, ya está pero a punto de reventar y aún así lo mantiene cerca? Que puede explotar, le puede generar, qué sé yo, le puede quedar un pitito en el oído, ¿cierto? O una parte del globo puede salir y pegarle sin querer en alguna parte, qué sé yo. Es la acción, son las acciones que yo tomo en torno a esta percepción. Por eso yo les digo que muchas veces cometemos el error de enfocarnos solamente en la percepción, hablamos de cómo medirla, etcétera, pero es súper subjetiva y cada persona lo va a ver, a mirar, a visualizar desde las distintas veredas y cada una de las personas es distinta. Pero tenemos que enfocarnos en la propensión. Y para eso, ¿cómo podemos estandarizar, mejorar y homologar las acciones de propensión al riesgo a través de distintos procedimientos, estándares y estrategias comunicacionales que permitan el entendimiento de ese proceder? Por ejemplo, lo mismo del globo, si yo les entrego a ellos un instructivo, los capacito, genero un feedback entendiendo que y buscando entender la persona que está haciendo la capacitación, qué entendió la otra persona de cómo se debe inflar el globo y hasta dónde debe estar, cuando me doy cuenta que existe un entendimiento total, se va a estandarizar el proceso de propensión, ¿ya? Y es ahí donde voy a ir disminuyendo la probabilidad de ocurrencia del evento, del accidente. No hay percepción, porque la percepción, insisto, va a estar sujeta a la interpretación, al escenario y casi que al día a día de cada uno. Yo el día lunes no percibo el trabajo de la misma forma que ese mismo lunes cuando ya estoy cerca del horario de salida, porque va a estar influenciado porque voy a querer salir, porque me tengo que ir a arreglar, tengo que tomar el bus o lo que sea para trasladarme a mi casa. No hace lo mismo que cerca de la hora de almuerzo, donde yo puedo ya no haber tomado, por ejemplo, desayuno en la mañana, tengo hambre, entonces estoy pensando en la hora del almuerzo. ¿Se fijan? O sea, la percepción del riesgo va a estar influenciada, es multifactorial, por un sinfín de factores, pero sí la propensión al riesgo. Entonces, es importante, como les digo, buscar esta forma de estandarizarlo a través de procesos que generen un feedback adecuado, no generen brechas de interpretación en términos comunicacionales, porque eso también es una mala gestión de esta propensión, en donde yo simplemente creo que a través de una instrucción todos entienden lo mismo y no es así. Entonces requiere de este feedback constante de comprobar cómo la otra persona lo entiende y cuáles son las expectativas que la persona también genera en torno a este procedimiento, estándar y proceder en torno a una actividad o labor. Lo otro que es importante considerar es el comportamiento, tal cual como les decía en un comienzo, entender no solamente considerar la conducta, sino que también la actitud de la persona. Cuando uno contrata a un trabajador o uno interactúa dentro de un equipo de trabajo, uno interactúa no solamente con la persona, sino que con toda la historia de la persona, con los fracasos de esa persona, con los sueños de esa persona, con las expectativas de esa persona, con los sueños cumplidos de esa persona, con sus frustraciones, con sus alegrías, con todo lo que hay detrás de esa persona. Y eso no lo podemos dejar de lado. Una persona puede entrenar hasta cierto punto el poder mantener la mente puesta en la tarea, dejando de lado los problemas personales. ¿Se puede entrenar? Se puede entrenar. Ahora, en un 100% y en un tiempo prolongado es imposible. Totalmente imposible, porque tarde o temprano a la persona le va a afectar. Si emocionalmente cuando nosotros estamos mal o andamos mal, nos afecta en nuestro día a día, a todos los que seguramente estamos en este curso. Entonces, ¿podemos dejarlo de lado? Podemos, pero hay un cierto punto o ciertas cosas críticas que cuestan mucho. Entonces, es importante considerar el comportamiento, no solamente la conducta. Voy a tomar agua 2 segundos. Como competencia complementaria, al mismo tiempo, se debe considerar el refuerzo positivo y las consecuencias. ¿Por qué el refuerzo positivo?
Porque la modificación de conducta y los programas de seguridad basados en la conducta en la teoría hablan muchas veces de la modificación de todas aquellas acciones inseguras a través de los feedback, a través de los procesos de retroalimentación. Sin embargo, deja de lado muchas veces, hay versiones más modernas que no, pero muchas veces dejamos de lado la importancia de reforzar lo positivo y las acciones seguras en la gente. Cuando viene, por ejemplo, mi jefe o mi supervisor o qué sé yo, alguien que en términos de jerarquía organizacional está por sobre uno y te dicen, ¿sabes qué? Te felicito, lo estás haciendo súper bien. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona ahí, más allá de reforzar socialmente y verbalmente una acción en mí? Aumenta la probabilidad de que yo vuelva a tener esa misma conducta, porque me generó una sensación de satisfacción y de gratificación y de bienestar en mí mismo o en mí misma. Entonces, el reforzamiento conductual y comportamental no solamente debe ir enfocado hacia las acciones inseguras, sino que también hacia las acciones seguras. Claramente y obviamente no hacia los extremos, ningún extremo es bueno, ¿cierto? No se trata de andar reforzando y felicitando a todo el mundo porque anda, por ejemplo, con el casco, sino que aquel trabajador que destaca por sobre lo esperable, que vemos que nuevamente, aterrizando al tema del EPP, ¿ya? Que es como lo más básico, que utiliza todo su elemento de protección personal, además los mantiene en buena calidad, los utiliza de forma adecuada y acorde a la tarea y a las tareas que tiene que realizar, claramente se destaca por sobre la media muchas veces. Y es ahí donde debemos reforzar para aumentar la probabilidad de que incremente esta misma respuesta. ¿Ya? Al mismo tiempo, la modificación de todo tipo de conductas y de comportamientos solamente van a ser efectivos cuando yo visualizo y le muestro a la otra persona la consecuencia. Que eso es una regla de oro. ¿Ya? Si la persona no es consciente y yo no lo retroalimento, no dejo ver, no visualizo ni logro que la persona visualice las consecuencias de su acción, ya sea segura o insegura, la modificación de esos patrones comportamentales no lo voy a lograr. ¿Ya? Ejemplo, si yo tengo que abordar a un trabajador que está teniendo acciones inseguras, al momento de retroalimentar, de generar un feedback con la persona, debo decirle, y al tú no utilizar el casco, lo que te puede pasar es que, dado que estás en, qué sé yo, en actividad de excavación, puede que por el movimiento de la tierra, producto de la maquinaria que estamos utilizando, genere un derrumbe y te caiga algo en la cabeza y puede ser desde algo más leve hasta más grave. Lo que le puede pasar a la persona. Siempre es importante mostrar la consecuencia. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo cambiar tu chaleco reflectante. Si yo no le muestro la consecuencia, la persona me va a decir, ya, bien, voy a ver si lo hago o si me lo cambian. Pero si yo le digo, es importante que tú cambies tu chaleco reflectante porque las líneas que reflectan no están en condiciones y como tú también estás en turno de noche y por acá pasa maquinaria pesada y no te van a ver y te pueden pasar por encima, la persona va a decir, chuta, en realidad yo no quiero que me pasen por encima, así que voy a tratar de autogestionar el cambio de el geólogo o voy a pedir ayuda para gestionar ese cambio. ¿Se fijan? Entonces, siempre es importante mostrar la consecuencia porque eso es lo que determina la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Y al mismo tiempo, así debe ser con la actitud y con las acciones tanto seguras o inseguras que igual vamos a ver en la próxima clase, con la relevancia y la forma correcta de retroalimentar y de generar un feedback, porque no solamente es llegar y conversar y decir o imponer algo a la otra persona, sino que requiere de un proceso, ciertas pausas. Lo otro que es importante es generar vínculos. Yo a lo largo de los años que llevo implementando los programas de seguridad sobre la conducta, de mejoramiento conductual y de competencias conductuales y todos los nombres complementarios que buscan lo mismo, que las personas no se accidenten y que les haga sentido, he visto que generan mejor o tienen mejor impacto y resultados en la percepción de la gente, como en la tasa de accidentabilidad, cuando se establecen vínculos, cuando no es simplemente
que yo vengo y le digo algo a alguien, o le corrijo algo, o le aconsejo algo. Es cuando yo lo hago a través de un proceso de vinculación, a través de un proceso de empatía, a través de un proceso de escucha activa, a través de un proceso de entender que hay una relación horizontal, independiente de la jerarquía, pero me posiciono desde una relación mucho más horizontal, desde la vinculación de un ser humano a otro, ¿ya? Créanme que tiene efectos mucho más positivos en todo tipo de cosas. Bueno, los factores motivacionales, que es lo mismo que comentábamos en un principio, que es lo que mueve a la persona, y las creencias. Entender que las personas venimos con creencias, a lo largo del tiempo establecemos ciertas creencias que nos hacen actuar como actuamos. Por ejemplo, llegamos a trabajar y venimos de una empresa con estándares de seguridad bajísimos. La creencia asociada a seguridad va a ser bajísima, por ende mi actuar va a ser acorde a esa creencia, ¿ya? Entonces, entender un poco cuáles son las bases y cómo las personas entienden seguridad. Que muchas veces aquellas acciones inseguras, cuando indagamos y conversamos con las personas, son principalmente por falta de conocimiento, por falta de capacitación, porque muchas veces no saben, no cuentan con la información o no se atreven a preguntar. Entonces, todas esas creencias debemos trabajarlas y debemos mejorar los procesos de entrega de herramientas hacia las personas. Y finalmente, otra competencia complementaria y a considerar en temas de psicología aplicada en prevención de riesgos son las variables psicoemocionales, ¿ya? Todo lo asociado a los riesgos psicolaborales, la doble presencia, la exigencia psicológica, el tema de trabajo y desarrollo de habilidades, todo lo que aplica asociado a los riesgos psicosociales son determinantes en finalmente la ocurrencia de los eventos y en la correcta aplicación y gestión y mantención de los programas de seguridad basados en la conducta. Si ustedes se fijan, no es simplemente pescar un manual, ver la teoría y aplicarla en la organización, sino que requiere de un análisis mucho más profundo, requiere de entender el comportamiento de las personas, requiere entender el ser humano y requiere entender de que el ser humano, además de cumplir un rol por el cual está contratado, existen variables emocionales, psíquicas, cognitivas, de creencias, de valores, de educación, de barreras hasta idiomáticas que pueden generar o pueden marcar la diferencia de cómo la persona termina ese día, ¿ya? O sea, es importante sí o sí considerar estas variables emocionales, aprender a gestionarlas y afrontarla. Ahora insisto, cuando vamos o he ido planteando esta mirada de los SBC, la gente me dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos con muchos trabajadores? Bueno, insisto, es importante ahí la capacitación, la vinculación y los aliados de estos observadores de conducta para la correcta aplicación de los programas de la conducta. Porque una persona, por ejemplo, un psicólogo o un ingeniero en prevención, es muy difícil poder abordar a los 8.000 trabajadores, ¿ya? Pero sí, este ingeniero, este psicólogo se puede multiplicar en la cantidad de observadores que tenga y que no basta con que sean 100, 200, 300, sino que va en la calidad del observador de conducta. Esto con besito lo vamos igual a ver en la próxima clase. Está cargando. Entonces, es importante al mismo tiempo para poder obtener un funcionamiento de estos seguridad sobre la conducta, elegir un perfil adecuado. Aquí voy yo con el perfil, no solamente con los observadores de conducta, porque no es solamente elegir aquellos que tienen acciones seguras, sino que también es importante identificar ciertos rasgos de personalidad. No es necesario test, no es necesario nada de eso, porque me ha pasado con algunas áreas de la minería en donde he llegado a asesorar por temas de que los programas no han sido efectivos o tienden a decaer, y hay otros psicólogos
trabajando, que les han aplicado un sinfín de test, instrumentos, herramientas y de todos los trabajadores, y eso finalmente más los asusta, más los agobia, genera un ambiente mucho más hostil. En mi experiencia no beneficia mucho, pero sí un buen psicólogo logra determinar y logra pesquisar ciertos rasgos, y al mismo tiempo cuando son bien implementados estos programas de seguridad basados en la conducta, se van uniendo de forma voluntaria observadores de conducta que van teniendo patrones de rasgos de perfiles psicológicos similares. Por eso es importante determinar un perfil y al mismo tiempo seleccionar algunos, ¿verdad? Y esto, créanme que después es como un efecto imán. Se van uniendo las personas que cumplen con esos rasgos, como al mismo tiempo van desertando aquellos que no cumplen con ese perfil. ¿Ya? Entonces, tanto para el observador como para quienes implementan el programa. Es fundamental tener un líder de este programa, más allá de que debe existir obviamente un compromiso por parte de la gerencia, por los mandos medios, línea de supervisión, y un compromiso por parte de todos los estamentos. Debe haber una cara visible, un líder, una persona fácil de identificar que es el programa, ¿ya? Una persona, una cara visible. Algo así como si yo les digo, si yo por ejemplo les pongo una etiqueta de bebida roja con blanco, lo más seguro es que todos la van a asociar a Coca-Cola. Esto es lo mismo. Poner la persona y que todos lo asocien a temas de programas de seguridad basado en la conducta de forma positiva, ¿ya? Ese es el objetivo. Por eso el perfil debe ser tanto para en un comercio de los observadores como de quien lidere el programa, ¿ya? Debe existir un seguimiento constante. Esto no es simplemente llegar, aplicar y listo. Deben existir ciertas fases de manejo del programa, en donde las personas que lideren y la persona que lidere debe tener la capacidad de pesquisar cuál es el movimiento en torno a la aceptación y fluidez del programa. Obviamente, a priori, es ideal generar un diagnóstico organizacional para determinar en qué lugar o en qué posición de la cultura de seguridad, como también asociado al clima laboral, comunicacional, etcétera, está la empresa, ¿ya? Pero bueno, llevándolo solamente hacia los temas de seguridad basada en la conducta, debe existir un seguimiento constante. Y el entrenamiento debe ser adecuado, o sea, yo le debo enseñar a las personas qué observar, cómo observar, en qué contextos observar, cómo acercarse a las personas, herramientas comunicacionales de observación, tácticas de negociación, de liderazgo, de automotivación, de autoliderazgo, porque, ojo, muchas veces las personas se desmotivan. Cuando hacen algún levantamiento de algún tema y ven que no hay ningún efecto, la probabilidad de que se desmotiven es enorme. ¿Cómo vamos a mantener motivadas a esas personas? Bueno, para eso, capacitarlos con temas de automotivación. O sea, que no tenga esta persona que lidera, que tenga que ser potente, como les decía yo, estar encima de los 200, 300 observadores, sino que enseñarles cómo autoliderar y automotivarse, ¿ya? Y luego generar procesos de perfeccionamiento, o sea, no solamente quedarse pegado en la fase de observar y tener registros, sino que generar otras instancias de recolección de datos que nos permita ir avanzando como organización, que nos permitan ir avanzando en los procesos de fortalecimiento de la cultura de seguridad. ¿Y qué cultura organizacional también queremos? ¿Ya? Que eso se define no solamente por la parte gerencial, sino que se define entre todos. ¿Qué entiende la gerencia por una buena cultura de seguridad? ¿Qué entienden el área operativa por una cultura de seguridad? ¿Y cómo logramos co-construir esta cultura y consensuarla? Porque si no, finalmente no llegamos a ningún punto de acuerdo, ¿ya? Ahora, tal cual como les he ido diciendo, el alcance principal que tiene la psicología y el impacto principal es en la toma de decisión de las personas. Ahora, rápidamente, por ejemplo, para que lo hagamos cada uno desde las casas, elijan un rostro que más les guste de la fotografía que ven, el que quieran. Bien,
Entonces, cada uno eligió una. Ahora, desde el minuto en que yo elijo ese rostro, ya es una decisión. Sin embargo, ese rostro que yo elijo no necesariamente refleja o me identifica a mí. Por ejemplo, si yo elijo el rostro de la persona que está sonriendo, no necesariamente yo me voy a estar identificando con esa emoción o con ese rostro. ¿Se fijan? Simplemente a mí me va a estar llamando la atención el que está en una parte de la fotografía más hacia el costado, lo encuentro más divertido, o tal vez me parece más divertido el de abajo, ¿cierto? Que está con los ojos medio viscos, puede ir variando. Y va variando no solamente por cada uno de nosotros, sino que muchas veces desde donde miro y elijo. Si yo estoy hacia el costado del computador, voy a tender a elegir más hacia los costados. Si yo estoy más en el centro, más hacia el centro. ¿Se fijan? Pero ya el decidir algo es, de por sí ya es una decisión. Por eso es importante entender que la toma de decisión puede marcar la diferencia, porque es muy distinto que si les digo ya, esto es una evaluación psicológica para un cargo, elijan el rostro que más les gusta. Yo cambio el contexto y les aseguro que tal vez el rostro va a ser distinto. La mayoría va a elegir el que socialmente es más aceptado, que es el más serio, ¿cierto? El que sea más profesional, pero tal vez el concepto social de profesional es el que está más serio, pero no necesariamente es así, ¿ya? No sé si me explico. Entonces, es importante entender el impacto que debemos generar en la toma de decisión de las personas, que es ahí la clave para la modificación de las conductas y el aumento de la probabilidad de conductas seguras y que impacte claramente la tasa de accidentabilidad de forma positiva, ¿ya? Los factores que influyen en la toma de decisión son no estar consciente de cuál es nuestra emoción a la base. Esto tanto para ustedes, que pueden ser quienes lideran los programas de seguridad basados en la conducta, como para enseñárselo a quienes son parte, ¿ya? El tema de las emociones es algo que se debe considerar dentro de la gestión de estos programas, dado que, insisto, somos personas, no máquinas, y las emociones son tremendamente contagiosas. Entonces, si yo quiero aplicar un programa de seguridad, fortalecer las culturas de seguridad a través de la comunicación y de procesos de comunicación, porque así las personas interactuamos y creamos las realidades a través de procesos de comunicación, es importante identificar con qué emoción lo estoy haciendo. Si yo quiero aplicar y gestionar estos programas de seguridad basados en la conducta desde una emoción, tanto yo o la organización como el deber, lo tenemos que hacer, dado que, por ejemplo, tuvimos un accidente fatal, la emoción simplemente va a ser a través de la imposición del deber, de que es algo que es simplemente causa y efecto. Pero si mi emoción es mucho más desde lo positivo, desde el optimismo, desde las ganas, desde la disposición, esta emoción se contagia y genera un efecto dominó en la gente. Entonces, dan ganas a las personas de participar, generan un aumento en la motivación, en el sentido de pertenencia, en la identidad de grupo. Empezamos a hablar un vocabulario que es transversal para los distintos estamentos de la organización, que le hace sentido no solamente a la gerencia, ¿cierto?, que son quienes toman las decisiones más trascendentales, sino que también hacia la parte operativa, y unificamos en los conceptos y las emociones asociadas en torno a la seguridad, ¿ya? Luego está la duda o la poca información o la información incorrecta. Esto también muchas veces no favorece la buena toma de decisión, porque si yo no tengo claridad de cómo se deben aplicar de forma efectiva los programas de seguridad sobre la conducta, o qué es lo que debo hacer en torno a aplicar acciones de seguridad, claramente voy a actuar desde la falta de información, desde el no saber, desde el que no puedo. No va a generar ningún efecto positivo, ¿ya? Luego está exagerar los puntos de vista. Muchas veces vemos que cuando impactamos en la decisión de las personas y aplicamos estos programas de seguridad y partimos con algo bien pomposo, ¿cierto? Y damos un escenario y una palestra muy grande, lo exacerbamos, lo exageramos,
porque queremos impactar en la toma de decisión de la persona, podemos muchas veces pecar por ambición, ¿cierto? Y que no va a ayudar a que la toma de decisión de la persona sea convincente, sino que lo va a hacer simplemente por un proceso de que la persona se deslumbra con la aplicación nueva de estos programas que le estamos mostrando. ¿Ya? Espero que se entienda lo que acabo de decir. El ser dependiente tampoco ayuda a impactar en la toma de decisión de la persona. ¿A qué voy yo con esto? Cuando depende mi decisión de un otro, cuando no me siento autónomo, cuando condiciono la capacidad de racionalizar de la otra persona en torno al supervisor, al compañero, o yo que estoy aplicando el programa de seguridad de la conducta, todo el tiempo las decisiones que tomo son en torno a un otro, no tengo un accionar hasta un cierto punto libre y flexible, claramente no ayuda a la toma de decisión, no ayuda a los cambios de comportamiento, por ende no se logra la modificación de ningún patrón comportamental a nivel positivo y de autorregulación, ¿ya? Bueno, evadir la responsabilidad, claramente debemos entender que es un programa y que es un cambio que es responsabilidad de todos, que debemos entre todos lograr ir hacia un mismo objetivo. Más decisiones apresuradas. Muchas veces, tanto la persona cuando toma acciones apresuradas aumenta la probabilidad de que se accidente, como llevándolo al tema de los programas de seguridad de la conducta, cuando decidimos aplicarlo en una situación o en un contexto que no es el adecuado. Por ejemplo, vamos a partir los programas de seguridad basada en la conducta en una parada de planta, en periodos de mantenimiento, en procesos de reestructuración de la empresa. Cuando hacemos una elección apresurada, que no consideramos el contexto, claramente va a aumentar la probabilidad de que las acciones inseguras ocurran, ¿ya? Tener o dar instrucciones poco claras. Bueno, claramente las barreras comunicacionales y la comunicación en general es un tema para todos. A veces uno dice, puta, doy esta instrucción, este lineamiento, este mensaje, con peras y manzanas, y aún así la gente no entiende. Bueno, es importante generar diversas estrategias de concientización, como canales, formas de comunicar, generar todo un plan de comunicación que permita mejorar la toma de decisión en las personas y llevándolo hacia la aplicación de los programas de seguridad sobre la conducta que permitan entender a cabalidad a las personas cuál es el enfoque, cuál es el objetivo de estos programas, que no es simplemente porque la organización se le ocurre aplicar estos programas, sino que es en pro del cuidado de todos, es para cuidar la vida de todos. Ese es el mensaje. Los hábitos como conducta segura. Entonces, es importante la concientización constante. Debe existir todo el tiempo diversas tácticas que son distintas a las estrategias. Ya las estrategias son más generales, las tácticas son más dirigidas, más pequeñas y más puntuales. Diversas tácticas de concientización, equipos de trabajo bien formados, bien definidos, con buena cohesión de equipo, liderazgo y autoliderazgo, el enseñar a las personas y el aprender nosotros también qué es liderar, que el liderar no es para todos, que el liderar no es tener la verdad absoluta, sino que muchas veces yo me puedo equivocar y el equivocarme, tanto yo como líder en rango de jefatura o como parte operativa, el asumir que uno se equivoca es parte de un buen liderazgo. El buen líder no es aquel que hace todo perfecto. El autoliderazgo, el que más allá del cargo, más allá del nivel en la organización en el cual estoy, yo lidero. Todos lideramos con temas de seguridad. Ese es el concepto, esa es la internalización correcta del concepto. Debe existir un compromiso organizacional de todos los estamentos, un sentido de pertenencia. El programa es de todos, las responsabilidades de todos. Mis acciones me repercuten a mí, pero no solamente a mí, sino que a mis compañeros, en mi familia, etc. La autoeficacia, debo lograr gestionar todas las acciones con autoeficacia para promover una cultura de seguridad autogestionada, autorrealizada, colaborativa y participativa. Ese es el objetivo, porque si no lo construimos todo
esto finalmente decae rápidamente. Y, bueno, esta es la curva de Bradley, que es bien conocida por todos, que plantea en definitiva y es una herramienta que ayuda a comprender y a visualizar un poco a dónde se puede encontrar la organización en temas de cultura de seguridad. ¿Por qué es importante? Porque creo que es parte de la introducción, dado que a priori aplicar los programas de seguridad basados en la conducta es importante entre todos, al minuto de co-construir hacia dónde queremos ir, al mismo tiempo definir y consensuar a dónde estamos. Estamos en una cultura de seguridad de dependencia, de independencia o de interdependencia. Claramente la interdependencia es el objetivo, pero desde ahí también se puede partir claramente, si ya estamos súper bien, se puede implementar los programas. Todo el programa se puede implementar en cualquier nivel de esta curva. Sin embargo, el tener claridad de dónde estamos posicionados es lo que nos va a generar el aplicar recursos en ciertos aspectos y en otros no. El fortalecer algunos aspectos del programa de seguridad sobre la conducta, como otros no tanto, nos va a ayudar a modular el programa de mejor forma, ¿ya? Bueno, la dependencia es que necesitamos a otros para conseguir lo que queremos, o sea, constantemente es un otro, el prevencionista, ¿cierto? El ingeniero de prevención, el supervisor, el que nos tiene que decir cómo hacerlo. La independencia, logramos realizar ciertas acciones seguras, logramos hacer estas conductas seguras con nuestros propios esfuerzos, o sea, nos hace sentido. Y la interdependencia, combinamos nuestros esfuerzos con otros y logramos un mayor éxito. O sea, claramente realizamos acciones seguras y también permitimos compartirlas con un otro, potenciarlas en otros y es mucho más colaborativo y participativo, que insisto, claramente que ese es el objetivo. En conclusión, con esta introducción que hemos visto, para la aplicación y gestión de los programas basados en el comportamiento, es importante a priori comprender el comportamiento humano en su totalidad, desde todo lo que se entiende por comportamiento, no solamente como algo conductual, causal, de causa y efecto en cantidad, sino que la frecuencia, las emociones, la cognición, todo lo que involucra el comportamiento desde las miradas que vimos en un principio. Los programas de seguridad basados en la conducta involucra el trato con personas y su toma de decisión. No olvidar nunca eso. Que no es simplemente elegir, seleccionar, ya usted, vengan, los vamos a capacitar, son observadores, listo, parten a observar. No es eso. Es entender, y lo mismo que les comentaba hace poco rato, que cuando yo elijo una persona o contrato a una persona o selecciono a una persona dentro de un equipo de trabajo, detrás de esa persona hay sueños, frustraciones, una familia, que eso es la persona, es un todo. Y esa es la manera correcta de entender los grupos de trabajo, ¿ya? Y de impactar finalmente y entender la toma de decisión. Y quienes gestionen y apliquen el programa claramente es clave, o sea, debe ser una persona con un nivel comunicacional por sobre la media, que entienda el comportamiento de las personas, que logre mediar entre los estamentos de gerencia, desde la alta gerencia hacia la parte operativa, que entienda y logre trabajar también los mandos medios, que muchas veces ahí donde tenemos los puntos de tope, ¿cierto? Porque el rol por el cual están los supervisores es para hacer cumplir ciertas actividades, sin embargo, muchas veces las formas en las cuales los comunicamos no son a veces los adecuados. Entonces, debe ser una persona que entienda bien el cómo gestionar estos tipos de programas de seguridad basados en la conducta. Bien, eso como introducción para la clase de hoy. Me gustaría ver si es que tenemos la instancia para algunas preguntas. No sé, Julio, no sé si estás ahí, si es que existe esa posibilidad. Pasamos a la ronda de preguntas, si hubiera. Por favor, ahí en el chat. Mientras tanto, les informo que enviaremos el día de mañana al mediodía el acceso a la segunda clase, la clase de mañana, así como también el link con la grabación
de esta primera clase y las diapositivas usadas. Alejandro pregunta si hay excepciones para este programa, es decir, personas que debido a las aplicaciones de herramientas, Juan está formulando la pregunta. A ver, dice, ¿hay excepciones para estos programas? Es decir, personas que debido a las aplicaciones de herramientas no terminan de alinearse. Claro, o sea, las excepciones para las personas que debiesen aplicar este programa son aquellos que no logran entender el comportamiento y al ser humano, sino que busquen como objetivo simplemente cumplir por cumplir, generar un impacto en la tasa de accidentabilidad, pasando por alto la importancia de entender las emociones y toda la parte psicoemocional de las personas. Ahí parece que algo más argumentó Alejandro, que era parte de la pregunta. Va, a ver cómo puedo subir acá. Aquí. Sí, es la misma pregunta de Alejandro, ¿cierto? ¿Hay excepciones? Hay otra pregunta. ¿Cuál sería el nuevo enfoque de aplicación en las intervenciones en el contexto actual de pandemia? Camila. De conexión con nuestra ponente. En todo caso, podemos anotar estas dos últimas preguntas para el día de mañana. Con esto creo que podremos terminar ya, agradeciéndoles su asistencia a esta primera clase y esperar mañana el acceso para la segunda clase y obviamente absolver estas dos preguntas que quedaron pendientes. A nombre de CSO Capacitaciones, les agradecemos y que tengan buenas noches.